Pues estamos en directo grabando de Outer Worlds. De una partida ya me lo pasé en su momento, pero vamos a empezarlo de nuevo y luego haremos los DLCs, ¿vale? Así que empezamos una partida nueva. Es normal, este juego empieza un poquito difícil. Sí. Espérate. Primero vamos a... Es una mierda esto. Aquí está el sonido. Se ha desactivado el sonido de la música. Puedo ponerla muy bajita. Intentar estar hablando todo el rato. Pero no creo que salten alertas por copyright. Que ya sabéis que eso pasa casi siempre. Vale, pues nueva partida, normal. El tamaño de texto luego lo veremos si es muy pequeño o muy grande. De momento dejamos predeterminado. O bueno, mira. Quizás así mejor para que sea más fácil de leer. Y le damos. Vamos a empezar de nuevo. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Los subtítulos no Come to funcionan. Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, Tienen un owned par de and años ya. operated by corporations. Y A no trip of funciona 10 nada. short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation. Ay Dios, You'll wake Outer up in a Worlds. perfect society designed to Obsidian, maximize sí, your hacemos productivity mejor los with RPGs guaranteed full employment. que With only a Bethesda, minor term sí. of service, you will become the master of your own destiny. When Tiene you sus go fallos out of this también, ¿eh? world to the Halcyon colony. Obsidian tiene bastantes fallos. Vamos a ver, ¿qué tal? Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, Putos just to subtítulos, keep tío. from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Ahora nada más salir. Intentaré volver a ponerlo de los subtítulos porque es que no me jodas, tío. A ver. ¿Cómo va esto? Influye la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, la velocidad de recarga con armas a distancia, ¿no? Vamos a ser buenos, vamos a utilizar bastante la destreza. Influye la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, la velocidad de recarga con armas a distancia. Ah, no, daño a armas cuerpo a cuerpo y en tu capacidad de carga. Bueno, esto va a ser alto. Vale. La mente e inteligencia influyen en el daño adicional de los impactos críticos. Influye en el adicional de los impactos a veces en puntos débiles. Armas, persuasión, pirateo, medicina, ciencia y aplomo. Espérate, vamos a poner esto en destreza en bueno. Y esto... esto por ahí, en la media. Vamos a usar más armas de fuego. La personalidad, persuasión, mentira, intimidación. Si subimos esto tenemos intimidación, mentira, intimidación, pirateo, ciencia, inspiración. Esto va a estar bien. Temperamento, cuerpo a cuerpo de dos manos, infiltración, medicina, ingeniería y aplomo. Vamos a subirle la percepción también. Y nos quedan 3 puntitos, ¿no? Esto me interesa. Esto también me interesa. Y... el temperamento. ¿Vale? Así vamos a ir. Siguiente. Vale, a distancia. Pistolas, armas largas.
Tenemos 2 puntos disponibles. Bastantes cositas, ¿no? Ingeniería. Obviamente no podemos poner nada al 20. Pero quiero ver qué podemos poner. A ver, una mano. Arma potente de barrida, 2 manos. Pero esto es cuerpo a cuerpo a distancia. Pistolas está alto ya. Armas largas. I hear Monarch's in need of more game A hunters. distancia para las armas largas. Y otro motito en diálogo. O en sigilo. En diálogo o en sigilo. Vamos a ser un poco cabroncetes, así que mejor. Y tenemos más bajo en sigilo, quizá, ¿no? If you wanted to steal from the rich, you've come to the right colony. Vale, yo creo que. ¿Qué diálogo? Ya subiremos el siguiente punto de la sigilo, lo más seguro. Sin actitud aparente, el colono parece un buen primer empleo para alguien con sus talentos. Expandir el alcance de la humanidad, técnico del servicio de bebida, maestría de duración de efecto de bebida. Bloqueo, no. Persuasión +1, cajero. Construcción, -3 por daño eléctrico recibido. Ingeniería +1, evasión +1. Duración de efecto de comida. Corrosión, inspiración, medicina, especie de sanidad. Ciencia. No vas a quedar con el de cajero. I can be reasonably sure you know how to add and subtract. Vale, y ahora pasamos al aspecto. Sí, no, vamos a hacer una cajera. Color de ojo. Vale. La cara me gusta, sí. Pelo, peinados, a ver. Si se viese algo el color del pelo. Coño, color de pelo que se vea, joder. Vale. Una cajera con rastas. Totalmente desaliñado. Joder, por favor. Obsidian. Quizá el que más me gusta es el de las rastas, Es quizá el que más me ha gustado. Y característica, maquillaje, manchas, cicatrices, así está bien. Vamos a la siguiente. Nombre, ¿cómo te llamas? Pues. Sakura, por ejemplo. Vale. Y el siguiente. Vale, pues así estamos. Looks to be your lucky day, my friend. Sí, mi día de suerte y una mierda. No has puesto los putos subtítulos, como te he dicho. O no los he puesto, creo que sí los he puesto. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. No voy a mentir, ¿vale? Yo aquí estoy un poquito encajonado, como siempre. ¿Vale? Pero no puedo hacerlo de otra manera. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. Skip drive. Shit. Este fin de semana intentaré cambiar todo el setup de aquí, macho, porque esto es incómodo para todo. Ponerme el ordenador un poquito más a la derecha, que tenga más espacio para estar. Por lo menos la pantalla principal. Porque también tengo que cambiar. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Sacar la A bit torre of de bad abajo. news there, I'm afraid. Your colony ship was... Porque la gata se sube y me la paga. Out of skip space.
journey at Eso es sublight como coño speeds. me This lo means monto that yo you allí. and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes. Sí, que no has puesto los Not to subtítulos, worry. eso es lo que I está pumped mal, your body joder. full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. Dale, otra vez, porfa, que no me ha salido. Can you hear me? Is Ah, this ahora thing sí working? salen los subtítulos, muy bien. There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the Los había landing puesto. site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Esperad, que no veis si me está haciendo algo. Oh, he perdido programas al principio. Bueno, ahora mismo está estable. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no Vale. sense in letting his ship go to Tutorial. waste. Pues ya voy con el tabulador. Ah, el tabulador es el menú, vale. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Vale, me acabo de Not joder sure las I piernas. trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to Vale, go. control. Sí, ya sé que el left shield es para correr, es lo que está haciendo todo el rato. No, por ahí me venía, por ahí. El FOB, ¿cómo lo tengo? A ver, ajustes. Gráfico, resolución 3D, enfoque de movimiento, campo, visión 75, no. 90. Sí. Lo de la arena. Vale, nada más. Vale. Tenemos a sigilo, ahí no puedo coger nada. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Vale, eso que es. Aquí no vamos a romper las piernas, obviamente. Estas son las últimas, una mierda, tío. Yo me voy regenerando la vida. Poquito a poco, pero me la voy regenerando. Hey, you, come here. You've tried the best Vale. now. Es que no me acuerdo Now de nada try the del rest. juego. Spacer's Buenas, choice. buenas. Oh, wow, that stings. Medicina 50, me voy a curarte. Vamos a curarle. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help.
Vamos a ver, ¿qué te ha pasado? We were out on patrol. I saw a marauder Okay. camp up in the hills. Thought I could ¿Qué take them. estamos haciendo? Then my gun misfired. Right through my Si side. no I mean, recuerdo mal, what are the los odds of los that, NPCs right? eran bastante inútiles. Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Sí, estás escondiendo la cueva Spacer's con la choice puerta policy cerrada. clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Sí, es que es un inepto. A ver. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, Como he hope dicho this al gun principio, serves you vamos a ser better un than it poco did me. cabroncetes. El atrás fue Here, bueno. you can have my saber la que too, jugué. for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. Un 30% You've tried the menos. best, now try the ¿Cuántos rest. atascaba antes? Spacer's choice. Yes, nailed it that time. A ver. ¿Dónde coño You estamos? hit your head or something? You're in Edgewater's a little Vale. ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Sanadun, vale. ¿Sabes algo de la The esperanza? Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Me voy, tío. Eres un imbécil. Gestión de armas, vale. A ver qué tenemos. Armas aquí y esto aquí. Y tenemos un sable de centinela. Y tenemos balas, 102 balas de ligera. Aquí tenemos más cosas. Los filetes. Electroganzúas. Electroganzúas. A coger toda la mierda. Síndrome de Diógenes. Es un RPG. Es lo que tiene. Pero no había nada más, ¿no? No. Vale. Damn it, my ears! Ah, ¿te duelen los What oídos? just happened? Me he soltado You encima hear de un me? imbécil. What in the... This... Vale, levanta la R. La dilatación táctica del tiempo. Vale, con la Q. Una especie de tiempo bala. Sí, cógelo. Y mira, llévatelo también. La comida es importante. Porque nos recupera vida. Oh, piratería y cerrajería, vale. Forzar. Un barco telescópico. No sé para qué coño servirá eso. ¿Y que me cargo aquí? Ah, está aquí. Eso de pescado, papá. Piedras relámpago, muy bien. Vale, veamos que hemos cogido. Esto, 73 DPS, a 2 manos, derribo. Efecto especial de sangramiento, efecto especial de derribo, vale, es exactamente igual. Pero hemos conseguido algo más de munición. Hay dos. No, eran tres. Cogemos todo. ¡Oh! Indumentaria de minería reconstruida. ¿Será para algo? ¿Valdrá para algo? Vamos. Armaduras. Sí. Esta da 3 y esta da 4. Bueno, venga, armadura. Vamos para allá, papu. Consumibles. Tenemos la drena, que tenemos 13. Y bueno, y comida varias y tal. Vale, esto se desbloquea cuando sube más medicina, modificaciones, azúas, las misiones, la basura, etc. El diario. Completa nada, fallida nada, vale. Forastera tierra extraña.
No lo hemos puesto. No. Ah, vale, está puesto. Veamos. Venga, por aquí. Me partí las piernas. Hey! Get over here before you get yourself killed. Vale, muy bien. A ver, Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Va. Sí. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Sí. Marauders. Pasa que eres una Bunch of puta addle-brained inútil. derelicts. I could round them up all by myself. ¿Por qué no lo has hecho? You know, need a couple of winks to catch my Ya, breath. ya. Stretch my legs. No sé que te dieron con una flecha en la rodilla. A ver, persuasión 5, intimidación me parece que tengo. Sí. Seriously? But those marauders will... Vas a You ser know una what? carrilla. You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Veamos. Vale. Waste of company ammo. Otra pistola. Un collar que no sé para qué servirá. Mejor para venderlo. Más sable. No tienes nada. Más cartucho, más adrena. Venga. La pistola que hemos conseguido, que es 110 DPS, 110 DPS. Es igual. Esa ponerla en el 3 y esta en el 4 para tener recambios por si acaso. Abrimos este, a ver. Rasca un poco las cargas, ¿no? Parece. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Vale, tenemos un fusil de asalto 180. Pero no tenemos balas, ¿no? Es pesada. Vale, dejémoslo antes. Ah, tenemos 30 balas. Tenemos que hacerle caso a esta, ¿no? Intruders are not authorized to access the unreliable amenities, including the cargo hold's workbench. Un palo de torsión, no sé, sea otro arma. ¿Hay nada más por aquí? No, no hay nada más. Vale, es de uso. Obsidian. Aprende, se puede usar una escalera simplemente. Subirte Please be encima. advised that using the respecification machine will not make you a better person. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. No, por aquí detrás. Esta All sí. doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Pum. Jefe de Sanatú, no tienes nada más interesante por aquí. No hay nada más interesante. Todo esto está sellado de momento. Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. Una tripulación para masacrar, qué pena, tío. Que hay que matar a todo el mundo. Bien. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself. Reparar objetos, vale, sí. Hemos cogido una escopeta también, ¿no? Escopeta recortada de ganga espacial, vale. Utiliza ligera. Daño 8 por 12, 93, símbolo con 5%, vale, pero es peor que la pistola. Daño 22, 8 por 12. Debería hacer más daño. Efecto especial, rechazo. Ponemos la escopeta. Y esto, 91 DPS, eso es una puta mierda. Es una puta mierda.
Talk to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Sí. Gesture procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4, 3, Sí. 2, Púlsame. 1. You are still here. My deception protocols have failed. Protocolo de disuasión. Sí, ha fallado, tío. Disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Es una mancha roja debajo de cápsula de escape. Sí, I understand. es cierto. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Vale, pero I no soy understand. Hawthorne. You Está are muerto. speaking metaphorically. You wandered outside this ship and Cambió experienced su a vida para permanent, siempre. Su antiguo yo life-changing está encounter. muerto. The old you Vale. is dead. Vale, ya Welcome me back, acordaba. Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Genial, vámonos de Unfortunately, aquí. our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Pa. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain de la of the falible. Unreliable. Do you understand? Vale, Capitán Hawthorne de la falible, me gusta. No. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. ¡Ah! Subida de nivel. Vale. Mejoras en talentos, vale. Bien, entonces íbamos ¿qué íbamos a mejorar? El sigilo, cierto. Infiltración, pirateo, cerrajería. Sí, infiltración, pirateo y cerrajería. En sigilo. Es lo que mejoramos. Ah, tenemos 9 puntos disponibles. Vale, quiero que estén por lo menos al 20. Por lo menos al 20. Una mano, nada. Bueno, tecnología para subir medicina. Ingeniería al 20 por lo menos. Sí, liderazgo. ¿Qué hace esto? Daño tiene otros acompañantes. Los 3 puntos ahí que quedan. Vale, eso en talentos. Ventajas. Sección de ventajas. En esta pantalla puedes elegir qué ventajas quieres comprar con tus puntos de ventaja. Vale. Salud durante un tiempo. 25 daño cuando no hay acompañantes. Aquí podemos ir solos, son bastante inútiles, pero bueno. Ayudan a cargar. Pero ahora me obtienes bits. 20% de precio de vendedor. Experiencia, asesinatos de acompañante. Impacto de acompañante. Iniciar armadura de la base. Reservas adicionales de municiones en los comercios.
De momento esto. Velocidad de paso, me la pela. Y sí, iremos solos. Ah, solo puedo coger uno. Ah, solo tenía una ventaja. Vale. Pues la velocidad de carga. No. Y nos ha cambiado. Formación entera extraña. Busca un regulador, busca un regulador. Vale. ¿Se han abierto estas mierdas o están selladas? Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Vale. Están todas selladas. Pues vamos para afuera otra vez. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Sí. Vamos a meterle. Nos interesa I'm so meternos en sorry. combate con I had esta. no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not Vamos too a far. mentir, Just robar, follow the road saquear, east of here, over ¿sabes? past the Y a cemetery. Vas a mentir, Now, if you'll robar, excuse saquear me, e intimidar I need todo to lo inspect posible. the crime scene before I make my report. Vale. Pues, para allá. El mapa es bastante abierto, ¿no? Como podéis ver, aunque esto es toda la zona, en realidad va por mapas. No quiero guardarlo. Y vale, está ahí, satura. Porque aquí parece que hay un campamento que... Menuda mierda. Vale. Vale, ya me ha jodido. Vale, hemos durado mucho. Me han salido por ahí. Es que había muchos, que no sé dónde coño han salido, ¿sabes? Han salido 3 de debajo de las piedras. Vale, por lo menos. Ah, verdad, se les podía desarmar. Ya no saben más. Qué raro. Un casco. ¿Tú por dónde has caído? Aquí. Cartuchos. Cartuchos de bits. Eso es para dormir. No lo quiero. Maqueta de nave espacial. Muy bien. ¿Ya está? No tienes nada. ¿Y el chucho? ¿Y el chucho? Chuchín. ¿Dónde has muerto, Chuchín? Aquí, no tiene nada. Vale, creo que hemos pillado un casco. Sí, 4 armadura y esto nos da 5. Mira. Ah, sí, vamos. Ya no se nos ve la cara. Vale, eso no se puede coger. No hay nada más por aquí. Solo está la maqueta esa. Vale, pues regresamos por aquí y vamos para allá. A ver, iremos en solitario todo el tiempo, menos cuando tengamos que hacer alguna misión de seguidor, que ahí no te quedan más cojones que llevarlos. Esa es la idea. Vale, un montón de tumbas. La guerra. Whoa, hey. Oh, Where'd you come from? una pala de metal. ¿Qué robarle a este? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend.
You talk too pretty for a Ah, marauder. hablo demasiado bien. Most of them Gracias. just grunt and yell. Ain't No me lo safe dicen a out menudo. here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Sí, vamos a mentirle directamente, ¿no? Hemos dicho que íbamos a mentir como bellacos. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Bueno, acabamos de Junior sacar in unos humor cuantos. for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Innovador Junior. Un título significado para un sepulturero. Este sí parece estar cayendo a pedazos. Quiero ganar algo de dinero extra mientras esté aquí. Vamos a preguntarle a con quién Definitely not the para ir junior in haciendo la humor, misión, that's for sure. que no If recuerdo. you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Depende del trabajo. ¿Estás ofreciendo uno? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. ¿Las tumbas? Renting ¿Cómo? means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Vale. ¿Quieres cobrar lo que te deben? Vale. Sí, Four ser un workers cabrón. still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Vale, vamos a ver. He just is. Look, I don't want to get into it. ¿Y si le mato? Make sure he pays ¿Le up. robo? Directamente. Vale, vamos a ver dónde lo podemos Conrad's got a encontrar. barbershop in town. Phyllis works Vale, at the en el cannery most pueblo, hours. Fábrica de conservas. Abernathy, I ain't seen him in a few days. Cerca de la fábrica de His domicile conservas. is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Vale. Yeah? A ver, pertenece mucha gente. ¿Cómo está este pueblo? Vale, ocupado. Algunas noticias sobre la esperanza. ¿De cuándo eres innovador junior? Sepulturero, ¿cómo se llame? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether, never to be found again? Sí, sí, debe ir. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Pa. Sí, Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. vale, soy un rumor antiguo. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some No, zero-G no. brew. It's a brew that's good for what ails you. Vale. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. Trouble's in the asking. Or don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Vale. Something I can do for you? Son esas tasas que querías. Tengo una pregunta para ti. Vale. Abandona la conversación. Vale. Tenemos una visión secundaria. ¿Qué es esta? Vamos a fijarla como activa. Intentar comprar la que hay fuera. Que está ahí. Directamente. Y luego hacemos la de son bichitos de esos. No se puede entrar. Esto es algo que no me gustó. Había muchísimas casas cerradas. Está ahí. Y es este tío. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance.
guess this means he's finally heard the calling. A ver. The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Vale, vale. Sí, sí, hay que tener cuidado That's con los right. mecanoides, por supuesto. That's what I've been saying. We Por gotta supuesto, por square our supuesto. shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering Viviendo su about, alzamiento. firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Sí, 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 muy bien. Otra I've been misión gathering up a secundaria. war chest over the years. Some tuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Más Few tabaco bit cards. espacial, agua, cartuchos, I'll bits. reward you for your aid. Sí, me imagino. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Para esto sí resistance la a bad razón. name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Vale. Vale. Vamos a ponerla como pa. Hasta ahí detrás. Antes de entrar a la ciudad, porque quiero hacer las mínimas tiempos. Tener los mínimos tiempos de carga posibles. Porque es un coñazo. No lo tengo en un SSD metido, así que. Munición pesada. 33, genial. ¿Qué vamos con este bicho? Esto hace más daño. No recordaba que metiese tanto este bicho. Empezamos a recuperar vida. Microparche, coger pistola ligera. Pesada, cena, armado. Todo lo puedo pillar. Ahí podríamos dormir. Inventario. Vale, con la F, ¿no? Y carne solicitar más 25%. No, eso es frigorífico. Es verdad que la comida tenía efectos y me he chutado toda la comida que he pillado. Tren de combate, nada. Suas, latas. No tienes nada. Nada por aquí. Aquí hay unas cajas, tengo energía, mira tu alcance. Vale. A ver, vamos a coger. Es un modificador, ¿no? Piezas de armadura, piezas de arma. No. ¿Dónde están las basura? Vale, todo esto es para vender. No había uno aquí, modificaciones. Zona de distancia, la mira 2, que también aumenta el alcance máximo del arma al 25. Me lo guardo un momento.
Ah, vale, con la F usamos los consumibles, ¿no? Venga. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Hay que dejarlo. Rather use my imagination. No veas lo que él dice. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. Ahí tenemos algo. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Qué bien. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Vale. No hay nada. Exprimido. Como lo del de abajo, vale. Reparar, mejorar y modificar tus armas y armaduras para que estés siempre a punto para el combate. Armaduras, bien. Esta era la de 5, ¿vale? Ah, vale, es... Vale, vale, vale. Esta es la modificación, no tenemos modificaciones de ningún tipo. En armas tenemos esto. No podemos modificarla. Esta tampoco podemos modificarla. Cargadores no. Coño. Esta. Perdón, no, no. Que se me olvidó. Que la tenía puesta. Bueno, ya el dentista que no se me olvidase. Solo se puede modificar el cargador, vale. Trastear. Reparar. Desmontar. Bueno, mira. Vamos a desmontar cosas. Sobre todo. Bueno, solo tiene más DPS. Vamos a quedarnos con una, por si acaso. Piezas de arma, vale, trastear. No tenemos planos ni con nada. 19 de 5, o sea, tenemos la habilidad, pero nos faltan 2 electroganzúas para robarle eso. Máquinas expendedoras. Creo que había un sitio en el que voy a entrar aquí. ¿No? Y robar un montón de mierda. Mira, nos faltan ganzúas. Ah, esto era. Término corporativo. Tendría que transformar el teléfono por aquí, ¿no? 19 de 20. Nos falta un puntito. Y esta, 19 de 20. Bueno. Vale, robot, vale. Y luego pequeña es un mejor. Vamos a por el arma. Creo que era un arma de energía que nos viene bien contra los robots. Que no la podría haber dado antes. Transición a frontemar. Bienvenido al stream. Vamos a ver. Vale, vamos a por el arma del retrete del pavo este que odia a los robots. Something got you down? Nothing. La cantina, vale, venga, vamos para acá. Y nada, vamos directo al bate, porque sí. ¿Dónde estás? Ah, aquí. ¡Oh! 3 puntos de talento. Bien, a ver, persuasión mentira que teníamos al 19, esto, sí. Un puntito ahí, lo quiero subir eso al 20, sí o sí. De hecho, si subimos pirateo al 20 también, perfecto. Luego, ¿qué mejorar más? Aquí en tecnología, para subir medicina al 20 y tener ahí eso. Y lo siguiente ya es mejorar a distancia el diálogo
Mira, podemos subir entre el 29. Sí, me gusta. Efecto de impacto de tiempo. Vale. Talento de diálogo en combate. Atacar el tipo de objetivo. Apropiados y evitar automáticamente. Les podemos insultar mientras peleamos con ellos. Genial. No hemos desbloqueado. Sí, tenemos ventajas, por supuesto. Tenemos ventajas. Lobo solitario. ¿No? Si me decías que tenía ventajas. Detalle, reputación, nada. Y el diario, pues nada. Vuelve con Ludwig, ya volveremos. Vamos a hacer esto. Hay que comprar por aquí más cosas. No sé si habría algo. No, este está cerrado. Pues no tenemos anzúas. Vamos a robar, por supuesto, todo lo que no esté clavado al suelo. Eso siempre. Manzana, adrena, por supuesto. Piezas de arma, claro que sí quiero. Puede venir bien. Papeles. No hay nada más, ¿o qué? No, no hay nada más. En el bate no hay nada. Y esta estará chaval. Para que no nada más. Pues vamos a seguir cobrando a este hombre. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Por supuesto, sí. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Vale, por eso es el peluquero. Primero, me envían a cubrir tus gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Sí, estás pelado. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. No, creo que tus tijeras Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Eso es si se me ocurre algo. Much obliged. Queremos que pague. Está claro. Es un coleccionable que, bueno, no podemos robarle la cara, ¿no? Ni nada. Varitas de pescado.
se ha pegado un tiro. Esto pinta muy mal. La empresa va a considerar lo que es destrucción de la propiedad de facial. O sea, son propiedad de la empresa. El hielo no era activo y alguien tendrá que pagar el precio de su cuerpo. Va a ser nuestra ruina. Se me ha ocurrido que podemos empeñar sus dientes. El diente tenía toda dentadura de oro. Era una reliquia familiar o algo así. Joder. Sí que está mal de la cabeza. Vas a procesar su cuerpo, ¿verdad? Solo tienes que quitárselos al cadáver. Nos vendemos sin que nadie se entere. Probamos pagamos el precio correspondiente y aquí paz y después gloria. ¿Qué me dices? No me respondas. Tampoco me hables. Basta con que me hagas una señal la próxima vez que me veas. Mueve las cejas y listo. Phillips y... aquí, yo creo que con eso podríamos sobornar un poquito. Esto no tiene nada. Aquí no hay nada más. What can I do for you? Vale. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Y vamos a persuadirle. You know about Eugene? ¿Qué presionar? How? Porque soy adivina. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Seguro que no That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? No te queda más remedio, Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Vale, uno hecho. Los siguientes están por ahí. Aquí tenemos otro. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Estás de cara a la pared por algún puto motivo. ¿Eso es un espejo? ¿Eso es un espejo? Una mierda de reflejo, colega. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Sí, es un chaval, sí. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Me lo ha contado. ¿Cuánto pensabas que podía mantener un secreto? Claro. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Sí. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelance him for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Vale. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Sí, Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Vale, muy bien.
I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Vale, te dejo lo tuyo. Tienes algo interesante, vas a tártara, mueble, vale. You're making a mistake, worker. I've been feeling pretty low these days. Y el último punto está aquí. En la conservera. Hasta arriba. Vaya mierda de guardia, ¿eh? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Me he dado cuenta de eso. No son demasiado buenas. Qué comentario más desafortunado. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Vandalismo. Estás de coña, ¿no? First of all, that's a horrible thing to say. Secondly, yes, we did. Joder, when one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. ¿En serio? In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Perfecto. Te dejo con lo tuyo, con lo que sea que hagas aquí. Un derivador, pero tenemos aquí, ¿no? Hey, I saw that. No, no has visto nada. Mátame, venga. No huyas, cobarde. Ahí está, mátate. Quería que no me hayas visto, tío. Dime que no tengo que hacerlo todo otra vez. Ah, no vale, está bien. Somebody's been spinning a tale of... Creo que está hecha, ¿no? A ver, diario, papá. Vale, sí, mejor te voy a cobrar hasta esas, ¿sabes? Pensaba que no me habías visto, tío. Ah, genial. Se había pillado saltando. Veamos. Eso no lo habéis visto, ¿no? Perfecto. Hay un contenedor. No han visto nada, no han visto nada de nada. Aquí no ha pasado nada.
Nada más. Ah, no, son latas de sal atún. Otra adrena. Me viene perfecto. Por si vuelvo a disparar a alguien por accidente. O no. Hey, un montón de... Piel de ratrucha. Piel de ratrucha. Piel de ratrucha. Este se va a la calle. No me interesa tener esto abierto. Sinceramente, por si acaso. No registro. Por al principio. Y salir. De atún por todos lados. Y esto está cerrado, vamos a abrirlo. Traje de baja presión improvisado, ¿vale? Armadura. Inventario. 9. Perfecto. El baño. No hay nada en el baño, perfecto. Un electromanzudo, collar, munición y pasta. Y por aquí, ¿qué tenemos? La animación de bajas escaleras de material. Consulta, desconectar el regulador de corriente. Espérate. Energía eléctrica, especies, unidades, siempre dentro de sus posibilidades. Vale, por aquí tendríamos una célula. Claro, luego tendríamos que pegarnos con todo. El regulador de corriente. Eso lo necesitaríamos para la máquina. Pero claro, si lo cogemos ahora sería contraproducente porque nos echaría hacia encima, no tenemos casi nivel, pero ya sabemos dónde está, lo cual es interesante. Y vamos a activarlo. Bien, pues tenemos que ir a completar la misión del otro y completar las dos secundarias estas. ¿Y esto? Ah, por ahí. Salió por donde no es. Y bajaré sobre tu tumba. Churuera, churua. Grave digging's a fine profession. Sí, siempre hay trabajo. Always work to be had. Sí, obviamente. And nary a word of... Va. Son esas tasas que querías. Run into any trouble? Pero tasas y firmas. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Oh, por supuesto. Me he esforzado mucho. And I'll buy you a drink sometime. Pero algo más tangible. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Intentaba ocultar su propia enfermedad. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Vale. Pues eso por un lado. Luego, teníamos la... Muere el robot, ¿no? Ya tenemos que volver con Ludwig. Por aquí arriba hay algo. ¿Sí? Esto no lo hemos hecho antes. Nada, brebaje,
Atributos mentales. Atributo de personalidad. Munición ligera. Perfecto. Cartucho de bits. Lo podemos abrir, pero vamos a guardárnoslo por si acaso. Cartucho de bits. Otra ganzúa. Una pala de metal que no sé para qué coño sirve. Los baños son un poquito poco privados, colega. Me la voy a guardar de momento. Porque ya vamos para acá, vamos a intentar. Aquí. Creo que había alguna caja que forzar ahí dentro. Que por cierto, no hemos mirado el arma que nos da. No, hay que darle el paquete. El paquete del arma. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Vale. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. See? I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Vale. ¿Cuál es el plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are going to rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Sí. No tienes vendedor. Didn't know I no had to be all prissy mamón. about my grammar around you. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're going to have to find an intact model somehow. Hay que piratearlo sin sigilo, vale. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Vale. A ver, necesitamos... Sí, vamos a modificar una de estas. Instalar modificación. Electrocarga. Vale, pero ya tenemos una eléctrica para los roboces. Entonces, esto vamos a poner en el 2. La escopeta es una mierda. 3-2. Sí. De 5. 3 de 5. Got my sights on you. Vale. Este viene por acá. Pesadito que eres. ¡Déjame salir, gilipollas! ¡Amón! A ver qué tienes. Vale. Tendrán repercusiones si te pillan, ¿no? Y
diaria. Bueno, tenemos muere robot, el largo mañana, recuperar hijo de medicinas, pero esto más para adelante. Así que vamos a hacer esto. Rick Thompson está acá a la frente de mar, ¿vale? Vamos a hacer algo de principal. Quedamos 1 hora y cuarto y hemos hecho secundaria, básicamente. ¿No había una tienda? Santuna. ¿Esto es una tienda? No, eso está separado. ¿Esto qué cojones es? Esto es una puta iglesia, ¿no? Sí, esto es una iglesia. No vamos a sacar mucho de aquí de momento. General Store. Perfecto. Viene una tienda. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Vale. Music to my ears. Quiero ver qué tienes. Talento mercantil. A ver, tenemos un revólver de 102, una de 110 DPS, que ya tenemos. Escopeta recortada, ametralladora ligera 320 de DPS. Esto es brutal. Pero cuesta un huevo. No. Electroganzúas. Bueno, podemos reparar todo el equipado. No, atrás no repares nada. Vale, solo tiene una electroganzúa, muy bien. Este casco, armadura 4. ¡Oh! 3110, 153 de DPS. Las modificaciones como que son un poquito tochas, ¿no? Vale. Vale, ya tenemos una de nivel 9, pero esto sí me gusta. Porque el casco este 5. Y esto 2. Vale, un casco mejor. Y este 4 de armadura también. Nada. Pues vender. ¿Qué te podemos vender? Armaduras. Te podemos vender esto. Te puedo vender esto. Te puedo vender esto. Armas. El pico, por supuesto. ¿Dónde están? Aquí no vamos a vender nada. Modificaciones tampoco. Y de esto también un poco. Para pillar ordenadores. Para reparar armaduras. Y para reparar armas. Vale. El caso es esto, 2 de 5. Vamos a ponernos el casco bueno. Porque este es de 4. Wonder if the plague's ever gonna pass. ¿Cómo están? A ver. 90%, 89, 92 y 100. Sorry, I'll just be a minute. Vale, verdad, hay que subir por aquí. Los registro, bueno, al principio salía mal. The grease monkey, Argo? Que lo piques con... I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Necesitamos una llave. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Vale, o sea, estáis rellenando... Sois una conservera de pescado y estáis rellenando con otra cosa. Muy bien. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up.
I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. ¿Puedo desconectar el tuyo y llevármelo? Sí. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Prácticamente abandonada. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Vale. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Sí. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Sí. Ya veremos qué hago contigo. Vamos allá. Acompañantes. Los acompañantes proporcionan apoyo en combate, sus talentos potencian los tuyos, aumentan la capacidad de carga, lo cual es muy, muy útil. Aunque seáis inútiles en combate. Decir, es que le puedo matar ahora, ¿no? No me lo marca como enemigo, ni este. Qué raro. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Vale. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Claro, hablemos. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side. Vale, cuéntame tu versión, a ver. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. No, ya me he dado cuenta. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Vale.
I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Vale. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Son los únicos personajes que así que merecen la pena. El vicario está por ahí, creo. Sí, esta es la iglesia. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Sí. What? I thought you would talk to him. No, tú querías hablar You con él. wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. If it were as easy as a few soothing words in the right ears, I'm sure it would have been done already. Consider it a challenge. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Por supuesto, por supuesto. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Vale, había que darle... No, a Parvati no hay que darle nada, ¿no? Ah, no, Parvati. El registro acompañante. Vale, 10 armas. Voy a poner el casco cutre. Esta de 7, este de 4. No hay nada mejor. Categoría no coste un punto de ventaja, no tienes nada. Y comportamiento de distancia intermedia. Arma combinado, modo agresivo, defensivo, pasivo. Defensivo, yo creo. Ah, agresivo. Bueno, aquí no puedes morir.
Ni vamos a la electricidad. Vale, que se entrega el mensaje de Reed. Y tenemos el manual ilustrado. Vamos a hacer el manual ilustrado. Ya que todas nos obligan a salir. Blood and Revenge are coming in his head. A 286 metros por ahí. Hey. Una modificación. Oh, una electroazúa. Gracias. En el frigo. Otro baño curiosamente poco privado. 0. Vertiginiebla. Chute de adrenalina. Munición. Palas. Perfecto. Parece ser de Space en cutre. La eléctrica era esta. No sé. Vale. Registro de etología. Hábitos de apareamiento de las terorrayas. Vale. Asistente, terorraya, cambio. Más munición. Ultralata de salatún. A ver, las estructuras puede haber algo. No, no hay nada. Y me ha bajado. Joder, es que ese bicho, tío, tiene muchísima vida. Pero, muchísima. O sea, no sabéis cuánta vida tienen los cabrones estos. Ay, ¿en serio? Por suerte, aunque no está en el SSD, está cargando bastante rápido, de verdad. No, esto lo abrí antes. Sí. Eso lo abrimos antes. ¿Dónde estaba el cadáver? Vale, ha sido rápido. El registro de otras rayas, no tienes nada, tampoco. Munición, etc. Voy a bajar por aquí. Teníamos aquí a estos. Este, cabecilla. Joder, siempre le doy. Siempre le doy al tabulador en vez de la Q. Y la ametralladora ligera que valía una pasta, ya tenemos una. Un mechero. Munición, cuchilla triple, muy bien. Algo que arrastrar ahí dentro. Piezas de arma. Me acabo de curar como un gilipollas. Sí, me acabo de curar como un gilipollas. Este está cogido, ¿no? Sí. Bien, entonces tenemos esto, que es la hostia. Pero no tenemos mucha munición. De esta tenemos menos incluso. Y de esta tenemos bastante. Bien.
Ah, esto es una puerta para frontemar. ¿Pero a dónde? ¿A dónde de frontemar? Ah, amigo, aquí donde estaba. Vale, vale, vale. Una entrada trasera. Interesante, interesante. Nunca había descubierto esta puerta. No sé si por aquí había algo. Una casa. Sí. I'm ready for this. Nice one. Not too fresh. Toda chatarra podemos vender. Será siempre bien recibida. Pirateo. Uf, tenemos 2 de 2. No quiero piratearlo de momento. Buah, mira. Ahí ya sí. Ahora sí me atrevo a piratearlo. Puerta de balcón, mensaje, archivos personales, tal. No me voy a parar ni a leer todo, porque es un coñazo. Esta mierda. Esto lo deja aquí. Y otra ametralladora. Esa puerta no se puede entrar. Aquí hay unas escaleras. Algo. ¡No! ¡Ay, no! Sí, bueno, he partido las piernas. Otro derivador, perfecto. Tengo energía. No marca enemigos, puertas cerradas, más meredadores. Vamos a cubierto y... Vale, es un gorila. Cartucho, munición. Ah, mira, había otra célula explosiva. Casco de baja presión, remendado. Oh, vale. Con lo cual en armadura tenemos esta de 9, que es como esta de 9, esto que de 9 y esto que de 3. Pero Parvati tiene una mierda de armadura, ¿verdad? 7, sí. 9 y 9. Así vas mejor. Y armas, hemos conseguido armas también, ¿no? No, personaje inventario. Armas. 137 DPS. Esto por aquí. Utiliza munición de energía, igual que esta. ¿No? No, esto utiliza ligera. Perfecto. Ya tenemos un arma de energía. Pues entonces vamos a usar la de energía. Y dejamos así. Me parece bien. 3 tipos de munición. 3 armas distintas. No, presión derivador. Munición pesada, muy bien. Y electroganzúas, perfecto. O cronalina. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, hay que ver cómo se entra aquí. ¿Por dónde coño se entra? O por ahí. Por aquí. Cuba, celda, adrenalina, pierna, piezas de arma. Perfecto. Más gumio, más mierda.
abrir, ligera, cuchilla triple. No tienes nada. Here they come! ¡Me cago en su puta madre! Al último toque, tío. Al último puto toque. Muero muy, muy rápido. Pero que muy, muy rápido se muere, ¿eh? ¿Era por aquí cuando vamos a encontrar cosas? Creo que sí. Sí. Pues bueno, hay que hacerlo todo. Vamos a ver las ratas. Ya vamos follados haciéndolo, pero echamos dos arriba. Aquí no había nada más, no. Estos dos derivadores. Gracias por hacer que me parta las putas piernas. Y esto está cerrado. Se puede forzar. Otra puerta que no sabíamos que podíamos abrir. Cartuchos de bits, perfecto. Pesada, arena. Hojita de música que será para vender. Arena. Y otra escopeta. Joder, hay mierda aquí, munición ligera. Y parece que no hay nada más. No quería abrirme las piernas, pero bueno. Un derivador. Tenemos el revólver que estoy aquí. Pues si me quedo sin munición ligera. Es que la pesada. No, esto es la escopeta, no. Esta es. Utiliza la pesada, tengo 56 balas, es que no. Prefiero usar esta. Bien, vamos a hacer... Espérate, ajustes, controles, ¿no hay guardado rápido? Selección de teclas mando, no. Selección de teclas. Juego, arma 1, guardado rápido. F5 y F9, vale. Todos. Un guardado rápido. Por aquí hay más cositas. Cogemos todo. Aquí no había nada, ¿no? No. Vale, tenemos que ir para allá. Hay que coger esto otra vez. Otra vez. Otra vez. Me pasé. Ah. Es un coñazo esto, ¿eh? Ah, no me he subido del todo. Hay algunos que tienen cosas.
Wow. Parvati, estás ahí, vale. Que no le hemos puesto la armadura tampoco. Como siempre me olvido los barriles. Va, continuación de libro, no sé qué puede desprenderme. Me acaban cogiendo un almacén. Vale, o sea, esto es una pista. Sí. Mensaje, Voy a mojar por arriba. ¡Oh! Estaban jugando al parchís. Venga, aquí. Esto es para entrar por detrás. En sigilo. Ya les he dado sigilo. Vale, a ver, Parvati. Primero, te vamos a poner algo un poco más decente. Vale, eso por ahí. Armas, ¿qué tienes? Esta puta mierda. Bueno, 132 de DPS. 132 de DPS, cortador de plasma. Melee. Hay uno eléctrico. Prefiero de plasma. La verdad, así no de plasma. Y hemos subido de nivel. Así que vamos a subir las pistolas al 30 por lo menos. Y las armas largas. Porque es que si no, no hacemos prácticamente daño. Diálogos están ahí bien. Había uno... Ah, no, mentira, voy a subirlo al 30. Y... Esto, infiltración al 20. Esto, este también al 20. Empezamos a tener ya las mejoras. Y... a distancia. Me vale. Ventajas. Por favor. Cuando no hay acompañantes. No, pero tenemos acompañantes siempre. Hidratación táctica del tiempo. Salud inicial. $20 de vendedor. Para impacto crítico del acompañante. Más 5 de armadura base. Mira. Vale. Recuperar diario, que nos manda la para otro lado. ¿No? Sí, nos manda la cueva. Vale. Vamos a guardar. Aquí vamos a guardar rápido. Tú tenías munición. Esto del Spider-Man por 2, no sé qué hace referencia, porque no hace nada. Mira, sí.
será el último. Vale. Me he cargado aquí a dos. Pues sí, este es uno. Este es otro. Que me dejo cosas. Me dejo muchas cosas. Carne de canino. Y nos vamos de aquí. A la cueva. Esto quizá mejor está. Una bala es suficiente. Clever. Vale. Tenemos la misión hecha. Animo. Esta nueva, ¿no? ¿Cómo sale? We can handle it. Nice one. Hay más, ¿eh? Por aquí está el uno. Uf. Cerebro de cafre. Vale, nos hemos dejado toda la munición de esto. Piel de cafre. Piel de cafre. Y no hay ninguno más, ¿no? Ah, un pico de estos, vale. Pues por aquí volvemos a llevarle el libro al profesor. Bueno, al profesor no, al vicario. Y así ya se nos hace uno guardado rápido. Paso pasamos a vender mierda. Any progress on that matter we discussed? Encontrado tu libro. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. You couldn't possibly know, could you? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Sentida tu vida. Esto es cruel, pero... Esto es una especie de castigo conmigo. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame.
I certainly never planned for this Ah, contingency. pensaste que podía estar en otro But that's idioma. neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Que te saquen de este pueblo y a mí me importaría tener más ayuda a bordo. ¿Sí? Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Ah, yo también. Sí, me parece bien. Fantastic. Let me get my things in order, and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their Y ya vicar. tenemos 2 seguidores. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, Pero ahora solo and puedes to llevar leave this uno a la place vez. behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Vale. Puntos de talento disponibles. Y hemos vuelto a subir de nivel, tío. Es que en principio subes un nuevo. Queremos subir a distancia. A ver si podemos llegar a 40. Ahí está. 40. 50 años, digo, con pistolas. Que es lo que estamos usando. Persuasión, intimidación, cerrajería, ¿verdad? Vamos a subir 3 puntitos en diálogo para tenerlo al 30 de momento. Y la tecnología, el puntito que nos queda. Ya lo subiremos, pero el diálogo hay que intentar subirlo siempre. Ventajas no tenemos nada. Vale, y Parvati tiene una ventaja disponible. El talento ingeniero es más efectivo cuando Parvati está en el grupo. Eso es. Vamos a conseguir estas 3. Siempre. Y esto ya hemos subido, ¿no? Sí, está todo subido. Vale. Vamos a ver aquí. Va a vender mierda. Miss Holcomb ain't a... Sí. Se va a portar de maravilla. Absolutely. I'll keep my hands in my pockets. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Music to my... Vale, vender. Esto es la basura, ¿no? Acepta, vender basura. Comprar, a ver, que tenemos munición de energía. Compramos toda la munición que nos va a hacer falta. ¿Esto qué es? Oh, un derivador. Me lo llevo. No tienes nada más interesante, ¿no? 9. Y ya cosas ultra caras. No obstante, dar más a distancia. ¿Qué talentos? Ah, para armadura, vale. No, de momento no. Pues lo encontramos todo por ahí tirado luego. Esto se puede forzar. Esto no funciona, esto se puede forzar también. Bueno, ya 3. Diario. Vale, tenemos el largo mañana, el hijo de medicinas. Que es otra secundaria. Si se por aquí creo que había una... Que me
que hayamos abierto, que requieran zúas. Y ya que hay que salir, pues salgamos. No estaba aquí. Juraría que estaba aquí en una casa de estas. No. Aquí. Bueno, no, está bien. Sé que era una casa, no sé si es esta o es esta. No. Diría que la había visto antes, pero bueno. Veamos si podemos acceder aquí dentro. Ahora. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Espérate, antes de nada. Que luego tengo que repetir un montón de cosas. I wish I could do that. Okay, keep them quiet. Esto es jodidamente ridículo, pero bueno. Le estamos robando por detrás. ¿Veis por qué no compro modificaciones? ¿Parvati? ¿Parvati? Vale, tienes que salir por ahí. Todas modificaciones. Tenemos unas cuantas. Señor potencia, inmediato alcance, dureza para un arma, un silenciador y una electrocarga, ¿vale? Tenemos otro de electrocarga. Esto nos vende cosas mejores. 180 DPS, pistola con autocarga, como veis. Daño. También nos vende munición. Que vamos a coger toda la munición que podamos. Pero no vamos a coger armas total. Esto aquí tienes... 17 de armadura. Papati. 10, 9, 17 de armadura. Por 500. No tenemos. Pero por 350 tampoco me interesa. Vale. Personaje, no, inventario, armadura, por favor. Ponte este casco. Y vamos a vender un montón de cosas. Vender armadura. Vendemos toda la chatarra. Armas, también te podemos vender unas cuantas. Mira, el caño de descarga. Esto te lo vamos a vender. Te lo vamos a vender. 180 de DPS. Esto me lo voy a quedar. De esta tenemos una.
Te lo vendo, 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 te lo vendo. Esa me la quedo. Te lo vendo y te lo vendo. Y tenemos 2 escopetas. Toma, te lo vendo. Y esto también. Entonces, ¿qué se me ha olvidado? Comprar. No, armadura. Una de estas. Entonces, armadura. Ahora vamos, tochetes. Vale, personaje, no, inventario, armas. Estamos usando esta de 110 cuando podemos usar esta de 180. Ay, mejor. Así que vamos a guardar partida. Y a meternos de lleno en otra mierda, en otro fregado. Heading back. Ah, sí, están abiertas, cojones, abierto antes. Anda, mira, está ahí arriba. Cerrado. Huh? Here we go. Down they go. Got 'em all. Esa ha sido muy buena. A ver. ¿No había caído otro por aquí? Por lo que queda de disco. Basura. Ganzúas, por supuesto. La armadura, carga, brújula y taquilla. Más chorraditas por aquí. Premio al servicio corporativo. Vale, vale, pasta. Más arena. 5. No, no hace nada. Vamos a abrirla. Si cuesta 5, uff. Ya ves que se merecía la pena. Bien, tenemos armas mejores. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a quitar esto. Esta la eléctrica. Esta buena. Esta es la principal. La eléctrica, la secundaria. ¿Qué tenemos? Un fusil de asalto de 215. Este es mucho mejor que esta mierda. Y teníamos un rifle de caza que utiliza en pesada. Tenemos el sniper. Ajá. Piezas de arma, más adrena. Pues sí, se ha merecido la pena abrirlo.
Tú has muerto por aquí, no tienes nada y es aquí. Solo trampas. Qué bien la recarga en tiempo lento, ¿eh? Y esto ya va siendo otra historia. Tenemos la llave. Próximamente. Vale, estos son especies endémicas de aquí. Anillo. Este no tiene nada. Contenedor vacío. Una extra ganzúa. Joder, por ahí, ¿no? Mensaje, de tramo, de cazón, vale. Corona espacial. Vale, nada más. Derivador, electroactúa, más munición. Hemos abierto todo. Collar. Cartucho de bits. No sé si hace falta siquiera. Ahora veremos. Si hay algo cerrado no podemos abrir. Aunque supongo que eso para hacer un sigilo. ¿Alguien más? No, pues salimos. Mechero. Munición ligera. Otra máquina expendedora. Y estamos aquí de nuevo. Vamos a utilizar la llave. Más ganzúas. Niebla, eso sí me viene bien. Una porra eléctrica. Puede ser útil. Más armas. No funciona. El hijo de medicinas. Y... nos queda la parte de arriba. Por revisar. Revisemos bien toda la habitación. Se oye mucho bicho, la verdad. Y ya. Entonces esto no sirve para nada, sirve para hacer un sigilo. Vamos a seguir por otro lado por si acaso. Pero... ah, es eso. Es un bicho de mierda.
No, no da experiencia. No hay nada más. Salgamos por aquí, a ver qué hay. Bien, una salida, la parte trasera, donde vemos que no hay absoluta... Que no hay absolutamente una mierda. Vale. Pues entonces hemos terminado aquí. Solo queda entregar la misión. Tú no tienes nada, ¿no? No. ¿Qué restos de alguien? No. Nadie útil. A ver. Tenemos alguna otra misión. Para hacerla. 190 metros. Extra de energía. I always wanted to poke around in here. Había que entrar. Oh, process incoming! Be right there! Ven aquí, gilipollas. Este no tiene nada. Por aquí hay algo. Barbati se está recuperando. Por ahí hay otra forma de entrar. Me encanta cómo te quedas pillado por ahí. No puedo subir ahí arriba. Y tenemos una armadura para Parvati. Armadura. No creo que no haya nada aquí tampoco. Vale, esto es entrar. Transición geográfica. Sí. Pues ya no hay otra cosa de lo que hacer. Joder, que hacer que entrar.
Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here? Let me explain. Here we go! That's the last of them! Aquí arriba. Oh, sí. Munición. Energía. Nada por aquí. Más munición ligera. Esto está cerrado. Esto es un baño. Tenemos mucha gafuera. Vamos a abrir todo lo que podamos. Vamos de peso, por cierto. 101 de 140. Hay que tener cuidado con lo que cogemos casi ya. Desbloquear puerta de despacho. Bueno, al principio mensajes. Vale. Vale, pues estamos abajo, ¿verdad? Cartucho de bits. Un derivador. Caja de música. ¿No hay nada más? No, por ahí seguimos. Otra máquina expendedora. Ah, tenemos una máquina expendedora, así que podemos ir vendiendo cosas. Perfecto. Coño, Z. Vender. A ver, armas. Queremos aquí un montón de puta mierda. Tenemos esto. Esto se vende. Esto se vende. Se vende. 89 DPS. Bueno, me va a quedar para Parvati. No, esto para Parvati también. Esto es basura. Esto es basura. Esto es basura. Y esta me la quedo porque es eléctrica. Tenemos dos. 90 y 100. Vamos a vender a 90. Tal cual. Vale. Y armaduras tenemos unas cuantas que vender también. Y comprar. ¿Qué vendes? Vendes munición. Por supuesto. Y adrenas. Y ya me quedo sin pasta. Porque luego no vendes. Bueno, vendes. La de 17. Esta de 700 que de 10. Pero te da blindaje en liquidación. Vale. Pero de peso nos hemos quedado en 57. Parvati, a ver, guapa. 130. Es que es muy bestia. Es muy, muy bestia esa. Pero sí, vas a llevar, en vez de esta mierda, esto utiliza energía también. No, vas a llevarme esto, que hace más daño. No sé si hay algo más por aquí. Escondido por detrás. Hay que rebuscar bien siempre. Siempre hay que rebuscar bien. Bien, antes de bajar por aquí, por algo. No tenemos que hacer cosas, ¿sí? Sí, sale. Me queda pillado. ¡Sal, jodido! Veamos por aquí. Esta central, redirigir suministro. Vale. Hágase la electricidad diario. Registro la central general. Sí.
No tendría que haberlo hecho. Vale, es la máquina expendedora. Perfecto. Pues entonces ya sabemos que... Voy a coger eso. El cadáver... No, aquí no era. Es el otro lado. Equipar bien a Parvati otra vez. Y... no. 27-30, no puedo hacerlo. Correcto, vale, archivos personales, vale. Y vale. Vale. Eh, 17, tío, wow. Toma casquete. Aquí hay otro robot. Los dos roboces. Ah, no, era lo único que había aquí. Como sabréis, todo esto se puede hacer en perfecto sigilo y demás, y es casi más recomendable. Te ahorras muchos problemas, pero no me apetece andar haciendo las cosas despacio. Vale. Vale, esto no se pone en nada. ¿Qué hay por aquí arriba? Otra entrada. Ok, hay algo que sé que quiero. Mira, tú por dónde. ¿Qué más hay por aquí? Vale. Reacción al no está ni nada. Ya está. Armadura antidisturbios, la miraremos. Gracias. No, pero tiene una dreno en el suelo. Bien, 4, una mierda. Vale, pues solo nos queda ir por aquí, ¿no? Está de abajo, sí.
Aquí no hay nada. No, just leave me alone. Por ahí bajaríamos. Pero vamos a ir por ahí. Mind the steam. You're liable to get scalded. Uf. Processing. No tienes una puta mierda. Tutorial de flaquezas. Puedes activar una oferta de flaqueza. Aceptar la flaqueza es opcional. Para hacerlo te otorga una ventaja. La elección es tuya. Debilidad al plasma. Te han churruscado un montón de veces y te ha vuelto vulnerable al daño por plasma. Recompensa un punto de ventaja. Bueno. Un punto de ventaja es un punto de ventaja. Que lo podemos utilizar en... experiencia. Sí, por favor. Viaje rápido con exceso de carga. Pero por abajo creo que había algo más que no hemos cogido. Siempre hay algo más que no te coges. Y esta es la otra puerta donde puedes entrar. ¿No? Sí, esta es la otra puerta cerrada. Que no se puede abrir de ahí, pero bueno. A ver. Es que tenemos dos de estas. Ah, no, esta es de plasma. Ay, pero tengo dos fusiles de asalto. Tú, mira. Esta modificación. Mira tu alcance. Más cargador. Y es eléctrica, así que no la vamos a equipar por esto. ¿Dónde está? Y mi... ¿es la de Parvati? Bueno, nivel 5. No, tengo... nivel 5, sí. Ah, es la que llama Parvati, sí, vale. Es la que llama Parvati. No, hombre, te vamos a dar algo un poquito distinto. No, plasma. Inventario. Yo me llevo este. Así tengo un poquito más de daño con estos. Porque puedes copiar todo aquí. Processing data. Beginning security. That's the last of them.
así es mucho más fácil. Vaya que sí es mucho más fácil así. ¿Qué más hay por el suelo? Por aquí no hay nada más. Nothing. Nothing more. Vale. Que me he cargado, por supuesto. Esta. Ah, era la que estaba trancada, ¿verdad? Mascarilla facial en crema, por supuesto. Tengo muchísimos granos. Vale, hemos derivado toda la energía ahí. Y aquí ya hemos estado. Vale, pero acabo de partirme las piernas por enésima vez. Hay que bajar hasta abajo, que hay otro tío, creo que nos da una misión. Higgins, vaya por ti. Que ya que estamos, haremos. Aparte de saquearle todo lo que pueda tener por aquí. No, 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 just leave me alone. Haremos con esto. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. Sí. A ver. Don't you talk down to me, Phantom. At least I know I'm real. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Empezaste a comer reduchas. Braised, boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Sí. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. You mean, why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Ironic deaths are the worst. You made your point. I'll help you. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead.
Yes, that's exactly Vale. it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Vale. Pues vámonos para arriba. Y había un terminal en el que no podíamos ir. ¡Ey! Se me dejó pasta. Era... No, era un terminal. Estaba aquí arriba. Era esto, creo. Ah. ¿O no? Aquí. Modificar el comportamiento. Modo. Definir intrusos. Como tu mecanoide de ganga espacial. Vamos a ver al principio y salir. Vale, así ya no me disparan. Los que queden. Y hay que salir de aquí. Toda esta zona está hecha. Bueno, hecha, entre comillas. Falta esa parte de aquí. Pero ya sabemos que no tenemos que tocarla todavía. Si me dirijo a una salida, quizá hagamos algo bien. Ay, bueno. Pues bueno, de secundaria después. Diario. Entregas medicinas y vuelvo con Ludwig. Vale, y ya eso tendríamos las principales. Vale, el viaje rápido hasta Fontema. Vamos a pata, va a tardar menos que en comernos 2 tiempos de carga. Esto se ha activado, por cierto, porque no lo he desactivado porque soy imbécil. Ya está. Ya está. Terminada, realizada la zona. Vale. Primero vamos a hablar con Ludwig, que está fuera. Y así nos ahorramos un pasito después. Porque estaba en la pista de aterrizaje. Paseando por las vías, dando una vuelta del copón, porque no hay un viaje rápido a la pista de aterrizaje. No, aquí no era. Sé que había una casa que tenía una mierda, un cofre que no hemos abierto. Pero no recuerdo dónde. Y eso me mosquea. Inventario. Este es el...
No, el eléctrico. Bring us honor, soldier. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble. And a little something to remember me by. Bueno, 500 bits, eso está bien. Y otra subida de nivel. El sigilo no. Pero en diálogo, para que tenga pesos un 40, estaría bien. De hecho, vamos a también de todo, vamos a subirlo todo en diálogo directamente, para que llegue a 40. Directamente. Me vale. Desventajas. No, ventajas, perdón. No, desventajas. Consumista. Municiones en los comercios. Reserva de consumibles y objetos genéricos en los comercios. Más 5 índice de armadura base. Tu acompañante de arte en las clases. 50 de experiencia de asesinatos de acompañante. Pues sí. Todo lo que mate él, me lo llevo yo también. Y Parvati no tienes nada más. Creo que el nivel máximo es 30 y estamos en nivel 6. Subiendo a toda hostia. No, ¿qué tenemos que hacer? Diario. El de la peste. Wonder if the plague's ever gonna pass. Hey, I need Que no te revise que tienes por aquí. O sea, eres un puto enfermo de mierda, eres el único que tiene un baño cerrado en todo el pueblo. Somebody's been running around talking about the Hope. Wonder if that's a new... Espérate. Porque aquí teníamos una cosa. Entre medicinas, de antrociclina experimental en el centro cívico de Valladolid. Pero creo recordar que aquí no puedo entrar nunca. I've never actually been in here. Seems scary from the outside. Registro de órdenes de búsqueda y captura. Abiertas. Tal. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Genial. As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Vale. Y tenemos una lija de medicinas. Vamos a... El otro es que no va a hacer nada y se va a morir. Anthracillin, huh? Que sea útil para la That's an gente. anti-Cleo product. I appreciate your vigilance on behalf of Spacer's Choice. I'll make sure this medicine goes to where it's most needed. You are, of course, entitled to a reward for assisting in the apprehension of any contraband. Your compensation and your receipt. Spacer's Choice wishes you a productive shift. Sí, vamos a traicionar. Martin Abernathy. Interesting. I'll see to it that charges are filed against him. Being stupid enough to hire a freelancer who turned him in. It's a punishable offense. Es un delito punible. All Spacer's Choice workers are expected to be exemplary judges of character. Mr. Abernathy has failed to meet these standards and will be duly punished. Something to report? Vamos a joder bien. No podemos joder más. ¡Qué bonitas son las celdas!
Sedición, falsificación, conspiración para conspirar, ejercicio médico sin licencia de extracción de propiedad de la Junta. Ay, nuestro querido Phineas, qué cabroncete que eres. Nada. I've been feeling Vale. pretty low these days. Nah, creo que ya está hecha la misión, ¿no? Sí, un puñado de dígitos. Vale, esa es la de coger a los... Mira, aquí está por todas partes el cartel de... Vale. De los 3 delincuentes estos... ¿Cómo no iba a haber nada en un puto callejón de mierda? Siempre hay algo. Esto es... Hey, that's... I mean, if you need it, okay. Ah, es tu taller, Parvati. Incidencia prioritaria, incidencia, salud. Vale. Es verdad que esto es tu puñetera casa. Vives mejor que todo el puto pueblo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que me lo llevo todo. Cachiporra de Tosbol. Venga, para adentro. Hechos al pueblo. Oh, tienes un baño privado. Sí, quédame fuera. Gente, estoy haciendo mal. Oh, you like flowers? I can't find many kinds around here. Ah, pues bueno. My dad's. Primera entrada, transcripción, volver al principio. Ah, Parvati, ahora somos compañeras. Tienes que saber que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Pim, 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 pim. Agua sin más. Cartucho de bits. Y cartucho de bits. La chatarra te la dejo ahí. Por ahí detrás que hay. Ups, no hay nada aquí. Raro me parece, pero... Sí, debe haber algo en todos los putos callejones, ¿no? No, está en la casa de Parvati. Y... bueno. Con este saqueo del pueblo... Creo que lo vamos a hacer. Vale. Madre mía, todo lo que nos hemos cogido aquí en un momento. Y espérate que no hay más. Pues bueno, vendamos chatarra y dejémoslo por ahí. ¿Dónde está? Tienen esto por ahí. Work your jaw on some spick. ¿Más tabaco no? Music. A ver, Z. La chatarra. Y te vamos a vender mierda, que tenemos mucha. A ver, armas. Para empezar, de esta, eso no me vais a hacer. 113, eso tampoco. 217, 131. El palo eléctrico tampoco me vais a hacer de él. Pero, vista lo visto, me vais a hacer de esto. De esto. De esto. De esto. De esto. Esa me la quedo. De esto, por supuesto. Y de esto. Pues tengo una mejor. Armaduras, tengo unas cuantas. Esto es una mierda, esto es una mierda, esto es mierda y esto es mierda. Modificadores hay unos
Hay unos cuantos, pero estos me los voy a guardar todos. Estos son objetos importantes. Comprar, ¿qué tienes? No tienes más que mierda. Eso, llevo. ¿No tienes derivadores? No, no tienes derivadores. No tienes más que mierda, colega. Pero mierda, mierda. Vamos a reparar todo el equipo. Y ya estaríamos. Voy a probar una cosa. Vale. Vale. No vale. Vale. Me deja. Porque es imbécil. Me deja entrar a robarle. No puedo hacer eso. Aunque para lo que tienes me habría ahorrado las púas. Bueno, no tanto. Vale, eso por un lado. Y ahora si me pongo aquí 4 de 4. Puede estar muy bien o estar muy mal. Ah, amigo, aquí tienes lo gordo. No hay munición, no hay nada, no. Inventar. Nos hemos llevado lanzagranadas. 140. Esta puta mierda. Un lanzagranadas. Tengo un rifle. Ay, Dios mío, qué mierdas me das. Bien. Sí. Oh, no. Oh. Es que estoy bien para los robots. Que es que... Something got you down? Nothing. Just don't want to fall sick. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar la partida. En nivel 6. Y por aquí lo vamos dejando. Volveremos mañana con más de Outer Worlds, ¿vale? Hasta terminar la serie. ¿Vale? Mañana pues tenemos cositas. Tenemos el puñado de dígitos. Tenemos aquí 2 de estas. Así que tenemos cosas para hacer mañana. En fin, un saludo. Hasta mañana.